Y el que más me ha llamado la atención en la semana es este libro que se llama Otras Crónicas Maricas, de Javier Ponce Gambiracio. Leí la crítica, el comentario que hizo Irigoyen el domingo pasado en el Comercio, y me entusiasmó mucho revisarlo, y la verdad que encontré un libro estupendo. Su autor, Javier Ponce Gambiracio, ha tenido la gentileza de venir al programa y está con nosotros. Javier, gracias por estar acá. Muchas gracias. En realidad, tú has tenido la gentileza de invitarme, así que estamos aquí felices. Yo lo he estado hojeando y está muy bueno, todavía no lo he entrado a leer, pero dinos de qué se trata. Mira, esta es Otras, porque ya había otro anterior. Claro, esta es la segunda entrega. La primera entrega fue Crónicas Maricas, que se publicó también por Planeta el año 2023 y que abarcó solamente el siglo XX, ¿no? La historia de la homosexualidad en el siglo XX. Y aquí, en esta segunda entrega, hago una nueva pasada, digamos, por el siglo XX, pero también los últimos 25 años que tenemos del siglo XXI. Entonces, hago un recorrido. Tiene dos líneas narrativas, una línea narrativa histórica y otra línea narrativa histérica, que cuento yo mi propia historia, que fue lo que fue ser un homosexual, un niño y un adolescente en los años 70, 80, cómo fue ser joven en esa época, entrar a las primeras discotecas gays y registrarlo todo. Entonces, cuento de primera mano qué cosa fue estar ahí, ¿no? Y son historias, son varios historias que estás contando en este libro, ¿no? Desde Pásame la Manti, La Nefasta, No llores por mí, Margaracha, Había una vez una loca rica. Los títulos son tremendamente sugerentes y te jala a leerlo. Sí, hay dos tipos de crónicas. Son crónicas. Tú sabes que la crónica pues, es el ornitorrinco, Claro, de la literatura, como dice Juan Villorro, ¿no? Entonces, mezclo un poco el abordaje que puede tener las cosas. Algunos textos son más académicos, otros son más vivenciales. Yo no tengo ningún pudor en contar lo que fue para mí mi vida, entonces yo cuento directamente cómo fue estar ahí. Y son textos muy breves, muy entretenidos, hay mucho chisme también de la farándula, de los políticos, los intelectuales, que se vieron obligados a ocultar su homosexualidad para poder seguir perteneciendo, ¿no? Obviamente después de lo que le había pasado a Valdelomar, que en un momento lo sacan del closet y el tipo pierde absolutamente toda la posición social que tenía él, y que se llegó a decir que el Perú era él, ¿no? Básicamente era el primer influencer. Entonces, si una persona como él perdió todo, de ahí para adelante la gente ocultó su homosexualidad, ¿no? Políticos y personas importantes que a pesar de todo construyeron el país. Entonces, eso es lo que hay que rescatar. Valdelomar de los años 30, por ahí. Sí, comienzos del siglo XX. Y también comienzo del siglo XX. Y rescato a partir de la primera publicación, aparece en mis manos un poema inédito de Valdelomar dedicado a otro hombre y lo pongo en este libro. Está también consignado ese poema, la importancia de las discotecas gays, cuáles fueron los políticos que prometieron y no hicieron nada, cuáles fueron los políticos que no prometieron nada e igual hicieron algún daño. Entonces hay una línea también política dentro del mismo libro, ¿no? ¿Y tus crónicas se ocupan más o menos de qué tiempo? Mira, además, el subtítulo es más de la historia gay del Perú hasta el siglo XXI. Claro, porque las primeras fueron solamente el siglo XX, que se acababa con la Chola Chabuca, digamos, que es el personaje que ahí logra concretar todo lo que se aprende del siglo XX. Comenzamos con las redadas policiales y terminamos con un personaje como la Chola Chabuca en la televisión. Y en esta entrega hago un repaso también del siglo XX, lo que habían, las crónicas que habían por falta de espacio no habían sido incluidas y algunas otras cosas que fui encontrando, como los crímenes de vergüenza, por ejemplo, y luego explico cómo fue la formación de este grupo que sale a los medios a defender la homosexualidad, que no fue culpa ni gracias a ningún grupo político ni a ninguna ONG, sino fue simplemente una cosa autogestionada desde el grupo de las discotecas que nos dio ese espacio, digamos, del que carecíamos, ¿no? Por eso no había sido un movimiento que, digamos, que se consolidó antes. Y luego hago también un repaso de lo que ha sido el siglo XXI, ¿no? Los 25 años que llevamos en este siglo. La cuarta parte. Claro, cómo ha habido políticos que han agitado una bandera y luego no han concretado nada, cómo políticos que no agitaron la bandera se hicieron algún cargo de esto y finalmente tampoco concretaron las cosas. Entonces es un poco el dar testimonio de qué es lo que ha pasado. Obviamente con mucho humor, sin ningún victimismo. No es un libro
dramático, necesariamente es un libro bien divertido. Sí, no, yo no soy una persona que me victimizo, para mí... A eso voy. Tú estás contando una situación en que ser gay en el Perú ha ido, ahora quiero preguntar cuánto ha ido cambiando desde el siglo pasado, ahora, pero no es un libro que tenga un tono de drama, de denuncia, es un libro en general bien entretenido. Sí, yo soy documentalista. Como documentalista, como historiador, como periodista, yo no tergiverso la realidad, yo doy cuenta de lo que sucedió. Yo desde muy chico me robé la cámara de video de mi padre, me iba a las discotecas gays y registraba todos los shows travestis y también entrevistaba a la gente muy mayor. Entonces tengo testimonios directos de cómo fue ser gay en los años 20, 30, luego lo he corroborado con algunas publicaciones y con investigación de esa época. También he ido a provincias para ver cómo era eso. Claro, porque obviamente no es la historia de la homosexualidad de Lima, ¿no? También Claro. importa el resto del Y a veces país. te sorprende que hay, no sé, temas, por ejemplo, esta película Retablo, ¿no? No sé si la recuerdas que Claro, salió por hace, ¿no? supuesto. Que era como homosexualidad en el Ande, cuando uno decía, no, en el Ande no existe esa cosa. No, por supuesto que no? existe. Claro. Y tú sabes que había unas revistas a comienzos de los años 80, finales de los 70, comienzos de los 80, hay unas revistas, la revista Z, 5, SPH, etcétera, que tenían unos apartados que eran contactos. Y había muchísimos contactos de Puno, de Arequipa, de Huancayo, de Trujillo. Entonces, ahí me di cuenta que en esa época estas revistas también funcionaron como una ventana para la gente que estaba fuera de Lima. Y viajé a provincias también para ver qué cosa era lo que encontraba. Siempre, por supuesto, mientras más pequeña es la ciudad, encuentras menos porque en la ciudad grande el anonimato te permite la libertad, ¿no? Te permite perderte, los locales son menos identificables, y etcétera. Entonces, por eso es que en Lima hubo, por la cantidad de gente, una movida más grande, ¿no? Pero eso no quiere decir que fuera de Lima no hubiera también un movimiento. Sospecho, la semana pasada entrevisté a Clavier, Alejandro Clavier, que ha creado esta Ministerio de la Belleza, que es un grupo de teatro, ¿no? Uh-huh. Y hablaba que todavía es muy difícil ser gay en el Perú. ¿Cómo ha cambiado la situación? Tú que eres periodista, historiador, cronista, ¿cómo ha cambiado lo que encuentras en los últimos 30, 25 años? Bueno, entre lo que cuentas en el primer libro y ahora. Bueno, ha cambiado para mejor. Algunas cosas no han cambiado, como por ejemplo la legalidad. No existe todavía un instrumento legal que santifique, digamos, que nos permita estar casados, que nos permita formar una familia. No existe ese instrumento legal. Sin embargo, ha cambiado. Una familia legal, ¿no? Porque las familias se forman naturalmente. No claro. requieres un papel que te lo diga, pero sí requieres esa legalidad que por te supuesto, da muchos otros beneficios. No solo beneficios, sino los derechos que debería tener cualquier persona con la cual construyes una casa, construyes una familia, luego uno se enferma y tienes que recurrir a la familia que no te ve nunca para que decida, tú te mueres y heredan tus sobrinos negativamente y te heredan tus sobrinos que nunca te vieron, ¿no? Y que te despreciaban. Entonces sí falta un instrumento legal. Sin embargo, la aparición de personajes públicos a partir de Coco Marusix, de Jaime Bailey, de La Chola Chabuca y luego, por supuesto, de Carlos Bruce, de Bruno Pinasco, de Ricardo Morán, etcétera, se amplían los referentes. Los referentes no son ejemplos, los referentes sirven para cuando un niño se da cuenta que es homosexual, dice, mi vida no va a ser tan miserable como que os sucedía en mi época. Claro. Eras homosexual y ¿qué te quedaba? ¿Travestirte en la avenida Arequipa, prostituirte o ser la marica que agarraban a golpes en el programa cómico? Entonces, hoy ya tenemos unas referencias no solamente para el niño que descubre que es homosexual, sino para el padre que descubre a su niño que es homosexual y para el resto de amigos. Entonces, el bullying también ha bajado. Hoy tenemos también unas instancias donde uno puede quejarse, donde puede denunciar. Entonces, yo no creo que las cosas hayan empeorado mucho. Yo sí creo que las cosas han mejorado. Todavía faltan un reconocimiento legal, digamos, pero socialmente sí se ha hecho un trabajo. Gracias que lo que falta es personas. la parte legal, que le dé un soporte legal, que tiene implicancias económicas, sociales, etcétera, pero que se ha avanzado mucho en otros aspectos. Sí, o sea, que hay una aceptación, no sé cómo llamarle, que hoy en día no hay lo que había hace 30, 40 años. Algunas cosas aparecen en este libro. Sí, la homofobia está casi en el lindero con el racismo, una cosa socialmente inaceptable. Es decir, tú hablas de alguien mal por el hecho de ser maricón y la gente te mira como diciendo, ¿qué te pasa? O sea, no seas atrasado, ¿no? Ven para acá, múdate al siglo XX, al siglo XXI, no te quedes en el 80. Igual si alguien desprecia a alguien por el hecho de su color de piel, ya también es señalado como una persona pues atrasada de la cabeza. Entonces yo sí creo que socialmente hemos mejorado muchísimo gracias a las redes sociales, gracias a las personas que han salido a dar la cara. A ver, ¿cuáles son los factores que han sido fundamentales para cambiar? Me da la expresión por lo que leo, lo que estás contando,
mencionando que la presencia de personas con trascendencia pública, en decir soy gay y no soy un monstruo, no soy alguien que tú conoces, es algo que ha ayudado mucho. Claro, porque antes tú decías que eras gay o te descubrían que eras gay y la única referencia que había para los padres, como la falta de información, era te vas a vestir de mujer, te vas a prostituir, vas a ser el maricón que agarran a golpes en el programa cómico. No había más en el menú. Hoy, eran los referentes públicos, claro, esos eran, ¿no? Hoy te descubren gay si eres niño o tú lo dices y ya tus amigos ya no te van a fastidiar tanto. Los padres van a decir, tú puedes ser gay, como estos personajes públicos que son socialmente aceptados son funcionales. Muchos de ellos, como Bruce, por ejemplo, funcionarios del Estado. Un ministro importante. Ministro en tres gobiernos distintos, exitosísimo, un alcalde elegido democráticamente. Entonces, ya la referencia de lo que es ser gay ya no está asociada como al comienzo del siglo XX a la patología, el delito y el pecado. Entonces, todavía existe... Pero sigue existiendo todavía existe un sector de las... Como existe racismo, como existe ese tipo de expresiones. Sí, ¿no? porque todavía hay mucha gente que alimenta ese estereotipo porque políticamente les conviene. O sea, la derecha asociada a la Iglesia Católica, por ejemplo, alimenta este prejuicio. ¿Por qué? Porque de esa manera va a captar votos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, sí, está en peligro la familia tradicional. No está en peligro la familia tradicional. Que se casen dos gays y fueran a formar una familia, no va a pasar nada con tu familia va a seguir. Es decir, darle derechos a otra gente no implica que la pérdida de los tuyos. Entonces tú puedes seguir conservando tu familia tradicional. Me parece fantástico que reces a quien quieras y eso no va a impedir que las otras personas puedan tener una vida más feliz. La única vida que tenemos. Y el tiempo se pasa, el tiempo es ahora, entonces hacia eso hay que trabajar. Por eso estoy acá dando la cara. Yo no es que formo parte de ninguna organización, ni ONG, ni nada. Yo hago un trabajo para que la gente sepa de dónde hemos venido, qué cosa es lo que hay atrás y hacia dónde hay que ir. ¿No? Básicamente, conociendo, sin ningún tipo de tergiversación. A mí no me gusta la victimización ni la lloradera. Que se ve en el libro, que es Una cosa del libro, ¿la portada quién es? La portada es Javier Temple, que fue mi madre en el mundo gay. En los años 80, ser gay era una experiencia absolutamente desconcertante. Entonces tú entrabas al mundo gay y era toda una cultura que tú no manejabas. No te ven socializado para hablar de esta manera, para conocer gente con la que no te hubieras juntado si no hubieras sido gay, claro. Y ir a sitios, cómo evitar que te roben, que te peguen. O sea, había un montón de cosas que no sabías manejar. Y Javier Temple fue mi madre en el mundo gay. Es decir, la madre te adoptaba, te decía, tú eres como yo te voy a guiar, ¿no? Y él fue una persona muy importante para mí y en la carátula del tomo 1 también está en la portada, porque él además fue la primera persona en el Perú que hizo shows travestis de revista antes de que existiera el Perseo, incluso en los años 70. En el año 76 él hace Cabareteando en el Urpi, dirigido por Daniel Camino. Él fue hijo de Vinco, no sé si te acuerdas de Vinco. Él era hijo de Vinco. Él era no hijo biológico, digamos, sino Vinco fue su madre en el mundo gay, o sea, Vinco fue mi abuela a este paso, y influenciado por Vinco hizo estos shows en cabaret y luego ya hace los shows travestis. Yo recuerdo haberlo visto a Vinco en Café Teatro. Claro, en las calles Bonilla o por ahí, que era muy gracioso. Vinco era un genio. Y mi madre me llevaba a esos café teatros y era muy gracioso con la pianola que tocaba y hacía un espectáculo. Vinco además era una persona muy inteligente. Yo lo conocí muy de cerca y estuve con él básicamente hasta sus últimos días porque teníamos una amiga en común, Gisela Guedes, que era la cantante de Latinoamericanto. Y entonces Vinco influencia a Javier Temple y lo ayuda a hacer estos shows de cabaret. Antes de que existieran las revistas travestis, que las primeras que las hace Mario Carosi el año 81 en el Perseo. Y ahí es donde nace Coco Maru Six. Una discoteca, discoteca gay. Y ahí nace Coco Maru Six y ahí nace Ernesto Pimentel, figuras capitales que luego salgan al mundo público. Entonces, gracias a la existencia de las discotecas, que fue como enclaves, ¿no? Como países dentro de un país donde nosotros sí podíamos ser gay, es que nacen estos personajes que hacen la diferencia. Hay una obra de teatro que van a dar dentro de pronto sobre Coco Maru Six, ¿no? Se llama La Vedette o algo La así. La Vedette, dirigido por Mario Saldaña. Que se ve estupenda la obra, voy a ir a verla. Y cuéntanos, en el plano religioso que lo has mencionado,
¿Ha habido algún cambio? ¿Francisco significó algún cambio para el mundo gay? Francisco me desconcertó. Yo no creo en nada, ¿ya? Yo soy una persona materialista, es decir, yo creo que no, la espiritualidad pues, está sustentada por la materia y una vez que uno se muere, lamentablemente no pasa nada. Entonces yo tengo mucho respeto por las religiones y por la espiritualidad porque te dan una respuesta ante el horror de que se te muera la gente que amas, ¿no? Ante eso, ¿qué puedes hacer? Tienes esa respuesta espiritual que yo respeto, aunque no comparta. Francisco fue una persona desconcertante, porque por un lado decía, ¿y quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Pero después se juntaba con los jueces que se habían negado a casar a homosexuales. Entonces, él tenía un doble discurso. Para mí, él era como un Selig. ¿Te acuerdas de Selig, el personaje de Woody Allen? Que según con quién estaba, se transformaba. Exacto. Estaba con los beisbolistas y era un capo bateando, y estaba con un grupo de negros y se volvía, le salían las facciones de negros. Una gran película de Woody Allen. Para mí, él era un Selig. Era una persona que se iba adaptando. Que se mimetizaba con la gente con la que estaba. Sí, creo que su búsqueda de los likes hizo que pisara el palito constantemente, tanto para un lado como para el otro. Por lo tanto, yo nunca le creí nada de lo que decía. Además, ir a abrazarse de Maduro, que es un dictador, asesino. La verdad, ¿qué respeto puede tener un líder espiritual que va y santifica? Lo que pasaba en Nicaragua con Daniel Ortega, pues la verdad que sus silencios eran atronadores. Sus silencios eran tan estridentes. Claro, entonces una persona o con Cuba, así que dice, donde se sigue persiguiendo a los gays. Exacto. Entonces, una persona teniendo el poder que tiene, porque es un jefe de Estado, teniendo un poder que tiene sobre... De influir. De influencia sobre gente que en realidad cree en él, más allá de su Estado, ¿no? Eso no le sucede a ningún jefe de Estado. Y que desaproveche eso por la frivolidad del like, por la frivolidad de estar siendo abrazado con estos personajes, a mí me parece por lo menos desdeñable. O sea, ¿no sientes que fue una ventaja de avances en los derechos de No. Podría haberlo sido, pero no lo fue. Pero también tuvo frase de decir quién soy yo para juzgar y la iglesia no los va a excluir. Sí, pero por otro lado iba y se abrazaba con gente que en realidad nos asesina, ¿no? Entonces, ¿de qué vas? Como dicen en España, ¿de qué vas? Javier, y en las elecciones que viene, el tema gay, ¿cómo sientes que va a estar presente? ¿Cuál sería la agenda que yo creo el mundo gay plantearía para el proceso electoral? Porque tú has hablado además de políticos que han llegado al poder ofreciendo cambiar las cosas, otros que no ofrecían, pero cambiaron cosas. La política y el mundo gay. Mira, lamentablemente esto es un tema que utilizan ambas partes para jalarse los votos. La izquierda, ante el fracaso de la receta comunista, se travistió de ecología, de animalismo, de feminismo y de pro-gay, y ha ido diciendo, sin embargo su receta económica sigue siendo la misma, y ha ido ofreciendo hacer cosas. De los 25 años que tenemos del siglo XXI, solamente 5 años del gobierno de García han sido de derecha, por decirlo de una manera. Es decir, tenemos 20 años de gobiernos de izquierda. ¿Han hecho algo? Nada. Las únicas 2 propuestas que han sido interesantes y que se han sido concretadas han sido de Bruce y de Cavero. No son de izquierda. Entonces, ¿le creemos a la izquierda? No les creo. No le creo a Susel Paredes, no le creo a Marínico Mendoza, no les creo. Están ellos, por un lado, diciendo una serie de cosas, van a la marcha y todo muy bonito, los jóvenes les creen y votan por ellos. El problema es que la derecha tampoco es liberal. La derecha se abraza a la Iglesia Católica, que es la institución que ha justificado la homofobia desde el comienzo de los tiempos, y entonces pierden todo el posible apoyo. Y la derecha, por ejemplo, tienes un personaje como Muñante, que también capitaliza esto diciendo, los gays, no sé qué, quieren homosexualizar a tus hijos. Querido, a mí intentaron heterosexualizarme con toda la... ¿Qué cosa es heterosexualizar? Bueno, es que él cree que se puede homosexualizar a la gente. Entonces, están en peligro nuestros niños porque los van a homosexualizar. A mí no me pudieron homosexualizar. O sea, yo salí homosexual a pesar de que recibí una crianza heterosexual, familia, contenidos culturales, todo heterosexual, y aún así nací maricón. ¿Eso qué quiere decir? Que la cultura no juega ningún papel y que no puedes hacer nada para cambiarle la orientación a la gente. Con eso naces. Entonces, no hay ningún peligro en convivir. No somos tan distintos. ¿Viste esta obra que fue muy criticada en la Católica, María Maricón, de Gabriel Cárdenas, ¿no? Sí. Ya, no. ¿La llegaste a ver? No la llegué a ver. Yo la vi, la vi, no la temporada de la Católica, que fue muy cortita, sino en Yuyascani, que hubo como 5 o 6 funciones. Y la verdad que a veces la gente critica sin ver las cosas. A mí lo que me llamó la atención de todo este escándalo... De gente que yo la fui a ver
y digamos que no era lo que se había No, es que el dicho por escándalo, gente que no había visto el la obra. escándalo fue por el nombre maricón. Es decir, ser maricón sigue siendo un insulto. Eso fue básicamente lo que sucedió. María Maricón, ¿cómo es posible que insulten a la Virgen? O sea, maricón es un insulto. Es como decir María prostituta, María no sé cuánto, o sea, Claro. lo que sea. Entonces, estás... Era una Continuó obra el bien estigma. shocking. Lo voy a invitar a Gabriel, que Ha habido muy pocas que le ofrecía funciones, hacerlo. deberían ponerlas ¿Y más tú crees que sitios. ser liberal es gay? O sea, el liberalismo y lo gay van de la mano. Mira, la defensa de la libertad implica que tú defiendas la libertad económica, es decir, la propiedad privada y el libre mercado, que el Estado no se meta a decir cuánto vas a cobrar tú y cuánto voy a pagar yo. La defensa de la democracia, la libertad política, es decir, que podamos elegir cada cierto tiempo a nuestros representantes, y la defensa de las libertades civiles, es decir, que tú te acuestes con quien quieres, te cases con quien quieres, pienses lo que quieres, opines lo que quieras, le reces a quien quieras y que hagas con tu vida privada lo que quieras, respetando la ley, obviamente, ¿no? Como Claro, siempre. como a todos. Y ya, esa es la libertad. Eso es ser liberalismo. ¿Puedes ser liberal de izquierda y puedes ser liberal de derecha? Sí. ¿Cuál va a ser la diferencia? Un poco más de Estado, un poco menos de Estado, ¿no? Eso va a ser la diferencia entre la derecha y la izquierda. Sin embargo, la derecha no cree en la libertad civil. La derecha quiere meterse a controlar tu vida privada de tu cama. Y la izquierda no cree en la libertad económica, quiere controlar tu billetera. Entonces, mientras tengamos ambas posturas que no sean liberales, Estamos jodidos. vamos a ir jodidos. Vamos a ir jodidos. ¿Y ese libro para a quién va? ¿Va al mundo gay, a los gays? No, yo no soy gay, pero la verdad que está divertidísimo. Y además es una gran combinación de textos, algunos muy entretenidos, y luego tienes estadística, data, que es un... La verdad que es yo no he visto la anterior versión, la primera. Y me pareció, la verdad, tremendamente, no sé cómo llamarle, entretenido, útil. Mira, está orientado a cualquier público, lo puede leer cualquier persona. También está orientado al mundo académico, porque Eso es lo que hay un encuentro. vacío en el mundo académico sobre esto. Pero no es un libro para gays, necesariamente. También lo pueden leer los También, gays. Claro, para todos, pero no es Claro. que está dirigido específicamente a ese sector. No, y va a haber algunas crónicas que te parezcan más atractivas y más entretenidas que otras. Como todas las Esas crónicas. leas. Hay otras que son demasiado estadísticas, las pasas por encima y se las dejas que es a los antropólogos. Entonces, cada quien puede ir leyendo el libro, además en desorden, y encontrará lo que le resuena. El que busque chisme lo va a encontrar, el que busque estadística lo va a encontrar, y el que busque información lo va a encontrar. Es un libro, los dos, muy bien documentados. De verdad que sí. Cuando era chico en el colegio, yo conservé todas estas revistas pornográficas que no están en la revistas pornográficas gays. Heterosexuales. Pero, sin embargo, comenzó a haber contenido gay ahí de manera clandestina, digamos que de contrabando. Y yo fui conservando todas estas revistas porque yo las alquilaba en el colegio. Y no existen en la Biblioteca Nacional. Yo tengo toda la colección del Z, FPH, todas las revistas. Incluso hubo una que se llamó Gay, que salió un solo número, pero que nadie la alquilaba porque, claro, tenía que ir al kiosco a decir, oye, dame la revista Gay, y ya pues te quemabas. Entonces, en tu caso, con lo que cuentas, ¿salís de closet? ¿Saliste o ya estabas? ¿Cómo fue tu caso? ¿Cuándo decidiste decir, oye, soy gay y qué? No, yo nunca estuve en el closet. Yo siempre fui una persona que estuve libre, que siempre fue lo que fue. ¿Por qué? ¿Por qué en tu caso es diferente al sospecho de la mayoría de gays? Porque yo tuve una familia que defendía la libertad. Mi madre se enfrentó varias veces a Morales Bermúdez. Mi madre fue una persona que defendía la libertad de ser lo que eras. Es la primera mujer que estudia ingeniería civil en la Católica y le tienen que construir un baño porque no había baño para mujeres. Entonces, ya te estoy hablando de una mujer que no se iba a dejar llevar por lo que había que hacer públicamente. Entonces, ella siempre defendió las cosas. Mi padre igual, porque es un abogado. Entonces, nunca tuviste en el hogar es una condena, hay una preocupación. O sea, cuando ellos se enteran o descubren que soy homosexual, obviamente los descolocó porque las referencias que habían públicamente eran absolutamente negativas, y la preocupación era la vida de mi hijo va a ser miserable, ¿no? Pero hoy son personas que absolutamente me aman, me defienden, nos acompañamos, están absolutamente orgullosos de mí y no tienen ningún tipo de problema, ¿no? Y más me defienden a los demás. Y ellos también como padres han sufrido bullying, pobrecitos, mira el hijo maricón que tienen. Entonces, claro, ellos también han sentido este murmullo que había debajo de la mesa
respecto no solamente a los homosexuales, sino a la familia de los homosexuales. Mis dos hermanos también, pobrecitos. A ellos les jodía más el bullying que a mí. Y la presencia de gays en política, ¿crees que en esta elección puede ser importante para avanzar en esta agenda de derechos fundamentales? Creo que tú planteas que falta, ¿no? Sí, pero yo creo que... Derechos jurídicos, derechos civiles. Sí, ojalá, ¿no? Que hayan partidos que les abran las puertas y que sean gente que realmente defiende las cosas y que no esté ahí en el plan de víctimas, victimizándose y lloriqueando y diciendo, ay, pobrecito de mí. Porque también hay una cosa con la izquierda, ¿no? Ellos persisten en que la cosa aparentemente no se resolucione para seguir recibiendo fondos de fuera. Entonces explícanos eso. Hay una cosa de la ONG que a mí me jala de los pelos. Nunca hicieron nada y parece que nos utilizan para decir para afuera, mira, aquí en el Perú las cosas no se resuelven. Entonces siguen recibiendo dinero y seguimos siendo nosotros una mercadería política que nos utilizan. Y muchísimos de los gays no creemos en esa línea y muchísimos de los gays no queremos ser utilizados y no nos sentimos una comunidad, no sé qué. Es decir... No hay una comunidad gay, como se dice. Pero es que en común, ¿qué cosa tenemos? Que nos metemos a la cama. ¿Por qué nos va a definir una cosa privada como personas públicas? No me jodas. ¿Acaso hay una comunidad heterosexual? ¿O las heterosexualidades son todas iguales y tienen sigla de LGTB? No, entonces, coño, paremos con eso. Yo estoy completamente en contra y hay un montón de gente en contra de esto. Yo sé que se van a arder y me van a odiar, igual que me han denunciado el Facebook, me lo han tirado abajo. Muy bien. Yo voy a seguir diciendo lo que digo y a ver un montón de gente que cree que siente de esta manera, que se siente utilizada y que por supuesto tampoco va a las marchas porque no van a ir a ser público de gente que en realidad después no hace nada por ellos. Claro. O sea, si hubieran cumplido sus promesas, fantástico, yo también estoy ahí. Pero he visto en 25 años que no han hecho nada. Lo único que han hecho es alimentar la victimización y generar en la juventud un estado de cristalería. Mi amor, nosotros con esa fragilidad no hubiéramos logrado ni mierda. Nosotros éramos una gente de batalla que nos enfrentábamos a la policía. A mí me han metido a la batida, a la comisaría 1000 veces y me he agarrado a golpes con los tombos. O sea, si yo hubiera estado como ahora que, ay, pobrecito de mí y el selfie con la lágrima falsa, no jodan. O sea, así no hubiéramos logrado nada. Hemos logrado lo que hemos logrado porque hubo gente que dio la cara, como Marusit, como todos los que te digo, pero atrás estábamos un montón de gente también cohesionándolos y empujándolos. Y quizás la diva más importante de todo el mundo gay, poco conocida afuera, pero muy conocida adentro, es Javier Temple. Por eso está ahí en la carátula de las dos. En la carátula de los dos libros, ¿no? Y tú sientes que sí, yo también he visto que hay muchas ONGs en este mundo, en este ámbito, pero en otros, que además tienen una idea muy extraña. No quieren que se resuelvan los problemas para seguir recibiendo dinero. Exacto. Y ONGs que tienen que ver en otros temas, desde ambientales, políticos, de derechos de todo tipo, incluidos de gays, que no se resuelvan porque la solución del problema me arruina que me sigan dando plata. Exacto. Entonces, ¿en qué están? En tergiversar las cosas, en hacerla larga, en el lloriqueo, en la victimización y en que la cosa siga ahí como está. Y entonces tenemos tantos años y Bruce propone un proyecto de un civil, se lo bloquean. ¿Por qué? Porque no es de izquierda. ¿Y por qué? Porque no quieren que se resuelva. Lo acaba de proponer uno Alejandro Cabero, pero por supuesto que finalmente va a pasar al pleno. Primera vez que se aprueba en el dictamen. Sí, pero todavía no se discute en el pleno. Y ya han pasado 2 legislaturas y estamos ahí papando moscas. Yo los he entrevistado a ambos en mi programa que se llama Ausencia Cultural, que es un podcast. Cuéntanos, para que la gente pueda, los de mi programa, que puedan saber que existe este programa. Yo tengo un podcast en YouTube que se llama Ausencia Cultural, así como Presencia Cultural, ¿te acuerdas? Pero este es Ausencia Cultural, porque nunca me invitó. Entonces, lo intenté, porque este es mi libro número 17. No te invitaron para el primero. Nunca, insistí, nunca me invitó. ¿Por qué? Porque había una idea de que lo gay como que choca. No sé cuál era la razón, pero no importa. Nunca me invitó, nunca fui. Entonces yo decidí cuando quería hacer mi programa, que se llama Ausencia Cultural, también porque, para poder incluir ahí un montón de gente que ha estado ausente de la cultura y que sin embargo la ha construido. Claro. O sea, si ves a los personajes que he entrevistado, te das cuenta que es gente no solamente gay, gente que ha construido la cultura en silencio, en la oscuridad, sin estar buscando protagonismo y que en realidad ha hecho más por todos nosotros de lo que cualquiera
cualquiera piensa. Y ahí acabo de entrevistar a Bruce esta semana, sí. Entrevisté a Alejandro Cabero también. Por supuesto, la gente se despacha con comentarios negativos, ¿no? Bueno. Pero eso es parte también de la democracia. Ese es el @ausencia cultural, ¿no? Exacto, sí. Si quieren, Oye, qué rápida tu producción, ¿cómo sabes? Por favor, qué bueno. ¿Qué cosa crees? Qué bueno. ¿Que ATCR.net de Chancaya Real? No, al contrario. Oye, lo que me sorprende también es el silencio que tienes acá a pesar de que estás frente a la avenida. Bueno, pues son unos vidrios especiales Sí. Que han sido traídos de no sé dónde. De Noruega. De Noruega. Donde no se escucha nada. ¿Ah, sí? Sí, me imagino, no sé. Debe Porque ser. en Noruega hace tiempo que no escuchamos nada. Pero bueno, el libro Crónicas Maricas en realidad es una investigación. Mis libros anteriores, el Crónicas Maricas y otras Crónicas Maricas, son ficción. No son ficción. No son ficción. Son, con crónicas. Propio y no, claro. Sí, lo bueno, ¿sabes qué? De esto, lo que te quería decir, mis anteriores libros sí son ficción, pero estos no. La editorial Planeta, a pesar de ser yo un autor desconocido, ha apostado por la historia de la homosexualidad en el Perú y me ha dejado poner en la carátula a quien me diera la gana, ponerle el nombre del libro que me diera la gana, porque te imaginarás que no, marica, se van a ofender, hay que ponerle LGTB. No, mi amor, en los 80 no existía la sigla ni la banderita de colores, o sea que no la vamos a usar. Me han permitido poner fotos, me han permitido hacer absolutamente todo lo que yo he querido, me han dado la libertad absoluta, no me han censurado ni una sola línea. Mira. Hay que agradecer a la editorial Planeta. Qué bueno. A mi editora Leila Samán, que la amo. Ah, qué bueno, mándale un saludo. Acá Maite Vizcarra, que conoce bien Noruega, me dice, es verdad, en Noruega hay silencio absoluto. Claro. Sí. Tendremos que irnos a Noruega. ¿Saludos de quién? Perdóname que me dicen que me dices a Leila, de parte de Kurt. Sí, Leila Samán. Leila Samán. Leila Samán. Leila Samán. Leila Samán es mi editora en Planeta, que es una mujer venezolana que vive en el Perú hace mucho tiempo, brillantísima, inteligente, es una persona que entiende absolutamente todo. Entonces, es un agrado poder trabajar con ella, porque al comienzo me presentaron un editor que me dijeron... Claro, el editor te puede destrozar el libro, te puede decir, mira, no lo entiendo, hay que eliminar al autor, vamos a dejar solamente los datos históricos. No, el dato histérico, el dato de la persona en primera persona es mucho más valioso porque la gente conecta con la telenovela y la gente conecta con el dato directo. No, tener un buen editor es cómo me enamoré y me chotearon, cómo me fui a la mierda. Eso también la gente quiere saberlo, porque en mi vida, que no ha sido muy distinta de la de los demás. ¿De los demás qué? De los demás gays que pasaban en esa época, está reflejada también por dentro cómo era. Cómo nos dejaban de lado, perdías a los amigos, perdías la capacidad de estudiar, la posibilidad, perdías los trabajos. O sea, había poco a poco, cuando hacías pública tu homosexualidad, una marginación lentamente, ¿no? Por supuesto, yo no me callé la boca y yo no me puse a llorar, me puse a maquillar muertos. Si era lo que había que hacer, maquillar muertos, bueno, maquillé muertos. Entonces, tampoco es que mi vida ha sido un desastre. Ha sido lo que podía hacer con lo que había, ¿no? Y en una época también un poco difícil, ¿no? Porque 80s no había muchas alternativas tampoco de trabajo, los 90 fueron una época... Ibas a trabajar y, no sé, en cualquier oficio te decían, es gay, ya te llamamos. Claro, nosotros te llamamos, no nos llames, ¿no? Además había los 80, pues... Pero en cualquier chamba, o sea, digo, de periodista, de economista, claro, de abogado. De todo, o sea... Por ejemplo, fui un día a hacer lectura de noticias en un canal de televisión, ¿no? Y claro, a la hora que estaba leyendo las noticias, este maricón mejor no. Y entonces, claro, tenía yo que fingir que no era cabro para ser lector de noticias. Algo tan simple como eso, ¿no? Y no había en esa época, pues, porque todavía no se había abierto la economía, que se abrió recién a partir del año 93 con esta... Claro. La reforma de los 90s. No había pues Pizza Hut, ni Saga, no había pues la cantidad de empresas que hay que hoy día pueden adoptar un montón de gente, ¿no? En esa época, ¿qué te quedaba? Ser taxista, lavandero, maquillar muertos, dar clases particulares de guitarra, que fueron las cosas que hice. Hoy es más fácil ser gay que hace 30, 40 años. Muchísimo más fácil. Oye, genial, todo el mundo te abre la puerta. O sea, tú puedes formar parte de tu grupo sin ocultarlo. El día que yo dije que era gay me quedé sin grupo de amigos y tuve que quedarme solamente con mis amigos gays. Entonces, claro. Y me junté con gente con la que no me hubiera juntado. No porque estuviera mal, sino porque era una cosa que... ¿Por qué mi vida sexual, que es algo
absolutamente íntimo, tiene que definir el espacio en el que me divierto, la música que escucho, los temas que hablo, los amigos que tengo. Por eso es que te digo a mí esta cosa de la comunidad, que además cuando estás solo y hecho mierda, ¿qué comunidad está ahí? No hay ninguna comunidad. Estamos solos. Y hay una especie de prejuicio donde los amigos son gays o no gays, o sea que no hay mucha vinculación, en que no puede haber amigos, así como tienes amigos, no sé, gays, o sea, hombres, mujeres, aliancistas de la U, etcétera. La vinculación de amical es complicada. Antes era más complicada que ahora ya entendieron que no pasa nada. Tengo un amigo gay y no es que me voy a la cama con él, porque no voy a la cama con todos mis amigos. Lo que pasa, y eso no sucede con las mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre se consigue, eso sucede con los hombres que se conciben a sí mismos como depredadores, es decir, que cualquier cosa que se mueva se la quieren tirar, ¿no? Y entonces en el momento en el que son ellos los objetos que pueden ser presa, claro, ahí les da pánico que el gay lo que quiere es tirárselos a ellos. Claro. Pero no, mi amor, para mí son más los hombres que no me gustan. Claro, como es en general. Como es en general. Yo no me quiero tirar a todo el mundo, es bien difícil que alguien me guste, ¿no? Javier, está estupendo, la verdad que el libro ya lo has presentado, lo vas a presentar. Sí, ¿cómo es la cosa? Lo hemos presentado ya, lo hemos presentado en la librería Sur, ya está en todas las librerías de Lima, en las librerías de afuera. Cuando estás afuera lo puedes pedir por Busca Libre, tanto como el anterior, te lo envían físicamente a cualquier parte del mundo y también lo puedes pedir en Amazon. En Amazon lo descargas para los formatos Kindle y todos estos formatos electrónicos, ¿no? ¿Cómo vamos con tiempo? Si me avisa acá la producción que Javier ha elogiado. Vamos a evaluar luego. ¿Sí? Tan buenísimo tu producción, ¿ah? Para que veas qué cosa crees. Puntuales, además, que eso es una cosa que se agradece siempre, porque claro, en los programas de la televisión, acuérdate que te citaban como 3, 4 horas antes. ¿Ah, sí? Sí, y yo trabajaba en publicidad también y citaban a la gente a las 7 de la mañana y decía, pero ¿para qué vamos a citarle a la gente a las 7 de la mañana si vamos a comenzar a grabar a las 11, 12? Pues llega así, 3 minutos antes, pasas y ya está. Pero claro, si hasta las 7 de la mañana te has levantado a las 5 por lo menos, ¿no? Entonces ya tienes ahí a la modelo destruida. Bueno, Javier, la verdad que muchísimas gracias por estar en el programa y la verdad que si un día te animas a tener acá un espacio, A3R.net es un canal que tiene cada vez más programas, pues conversamos y bienvenido. ¿Eh? Perfecto, muchísimas gracias. Yo, ¿sabes qué? Te agradezco la libertad, te agradezco la sinceridad y te agradezco la apertura de tratar temas que normalmente no se tratan y la gente tiene un poco de pánico de tener a una persona o un tema así en su programa. Te lo agradezco enormemente. No, yo soy el agradecido que hayas venido al programa, la verdad, a presentar un libro y que la verdad, créanme, es muy bacán. ¿Cómo llamarlo? Yo no soy el crítico Irigoyen, que hizo una crítica muy positiva. Sí, José Carlos Irigoyen es una persona muy amable. No lo conozco personalmente. No lo conozco personalmente. Ha siempre hecho buenas críticas sobre mi trabajo. Es un crítico implacable que incluso la editorial me decía, no le vamos a mandar a él porque no vaya a ser que te destruya. Es un peligro. Claro, es un peligro. ¿No? Yo, no, es una persona inteligente. Y si un crítico debe ser, pues, ¿no? A veces hay demasiada crítica muy amical, muy de patería, y es bueno que de vez en cuando haya un crítico que, desde su punto de vista, de repente a otra gente le gusta el libro, pero que diga, este libro la verdad que no me gusta. No, él ha reconocido el valor de una investigación y que hacía falta, ha reconocido en el tomo 1 justamente eso, era un libro necesario, también, y incluso me ha invitado en su última parte de la crítica a escribir una tercera parte. ¿No? Sí. ¿Vas a hacerlo? Es posible, porque he encontrado muchas cosas más, información y cosas terribles que ocurrieron, como los crímenes de vergüenza, ¿no? Homosexuales que asesinaban a otros homosexuales para probarle a los demás, mira, yo no soy maricón, el maricón es él. ¿No? Para eso era que eso hace los crímenes. Claro, entonces sucedía eso, o mataban a alguien y en la familia decían, mira, no investiguen porque no vaya a ser que se descubra que es maricón, entonces dejamos las cosas ahí nomás, ¿no? En casos muy sonados incluso hasta hace poco. O políticos, ¿no? A veces tú has hablado acá que tu desilusión de que la izquierda, que en teoría enarbola las banderas de los derechos de la gente, pues no tiene una apuesta por la homosexualidad. Claro. ¿No? El MRTA mató claro, en las gardenias mataron varios travestis, ¿no? Claro. Entonces, y en Cuba, digamos que a los gays los han perseguido, no sé si cómo esté ahora, pero por mucho tiempo. Y cuando ahora en el siglo XXI hizo esta campaña de parejas imaginarias, no sé si te acuerdas, Beto Ortiz, claro, que juntaba gente que no era gay como si fueran parejas, la izquierda lo boicoteó. ¿Ah, sí? Claro.
porque no era de ellos, y cómo es posible que pongas a tal personaje y pon mejor al otro, que no sé qué. Es decir, tirarse abajo una iniciativa solamente porque no la estaban proponiendo ellos, Bueno, ¿no? que va en la línea de algunas ONGs que lo que sostienen es que es mejor que los problemas no se arreglen, porque si se arreglen, mejor, me cortan la plata. Claro, y por eso es que dicen, no, matrimonio total o nada. Es que vamos Claro. avanzando poco a poco. Primero hay que ir con un instrumento que nos permita unirnos, aunque no nos permita adoptar a los niños. Ya eso vendrá después, si Vendrá viene, y después. si no, no. Sí. Pero lo esencial y lo principal es poder ir adquiriendo los derechos lentamente, a pocos. Pues Javier Ponce Gambiracio ha publicado un libro estupendo que es Otras Crónicas Maricas. La verdad que yo me estoy divirtiendo leyéndolo. Te felicito. Muchas gracias por estar en el programa, Javier. Muchísimas gracias, Augusto.